Causas y modos de extinción de la fianza. Como toda obligación accesoria, la fianza se extingue por vía indirecta o consecuencial. Las primeras son las que extinguen la fianza por vía accesoria, es decir, como consecuencia de la desaparición de la obligación que se garantiza. Y las segundas extinguen la fianza por vía principal, subsistiendo aún así la obligación principal. Se establece en el Código Civil, en su artículo 2416, que la fianza se extingue en todo o en parte por los mismos medios que las otras obligaciones según las reglas generales y además por, primero, el relevo de la fianza en todo o parte concedido por el acreedor al fiador. Segundo, en cuanto el acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. Tercero, por la extinción de la obligación principal en todo o parte. Complementando a lo anteriormente mencionado, los modos de extinción de la fianza se dan por el pago, por la dación del pago, la novación, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la nulidad, la condición resolutoria, la prescripción y la resiliación. Dando la definición de alguno de ellos. Primero, el pago, en donde se dice que una vez pagada la obligación, se produce la extinción de la fianza por vía accesoria. Segundo, la dación en pago, como lo establece el artículo 2407 de nuestro Código Civil colombiano, si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga la evicción del objeto. La fuerza mayor. La fuerza mayor extingue la fianza por vía accesoria, ya que la obligación del fiador consiste en el pago de una suma de dinero, es decir, que en caso de fuerza mayor pone término a la obligación principal y consecuencialmente a la fianza. La nulidad. Declarada la nulidad de la obligación principal, se extingue la fianza, en este caso por vía accesoria, pero si ésta recae directamente sobre la garantía, se extinguirá por vía principal, subsistiendo la obligación afianzada. La resiliación o mutuo consentimiento. La voluntad de las partes puede dejar sin efecto la obligación principal y por ende quedaría extinguida la fianza. Los contratos también podrán resiliar únicamente la fianza y dejar subsistente la deuda. La transacción extingue la fianza en forma indirecta o consecuencial y cuando se celebra entre el acreedor y el fiador se extingue en forma directa. En este segundo caso, la obligación afianzada subsiste. Remisión. El revelo de la fianza lo establece el artículo 2406 del Código Civil. Constituye una remisión y, si el deudor es insolvente, entonces se configura una donación, como se prevé en el artículo 1454 del mismo Código. Cuando el acreedor condona al deudor su obligación, la fianza se extingue por vía accesoria y cuando la remisión se hace a favor del fiador, la obligación se extingue por vía principal. La prescripción. La obligación del fiador prescribe cuando prescribe la obligación que se está garantizando según el artículo 2337 del Código Civil.